Mi charla va a ser realmente un aperitivo de lo que son estas jornadas. Un aperitivo porque va a durar poco. Van a ser 15 minutos, escaso, lo que voy a hablaros un poquito. Un aperitivo porque va a ser de divulgación. Yo no soy ningún estudioso ni del niño ni de la oscilación del Atlántico Norte, que es de lo que voy a hablar más. He dado muchas charlas sobre la oscilación del Atlántico Norte porque tengo una especie de manía desde hace una serie de años de dar a conocer este fenómeno, perfectamente conocido por los académicos o por los profesionales de la casa, pero bastante desconocido por el público en general o por aquellos que intermedian con el público, que son los medios de comunicación, los periodistas, que sé que en este momento hoy los acompañan bastante. Entonces, he dado una serie de charlas divulgativas sobre este fenómeno y entonces esta va a ser una más. Al ser divulgativa, pues es liviana, de aperitivo. Y también va a ser aperitivo porque va a servir para introducir el fenómeno del niño por la ligera conexión que tiene, que no está tan clara que haya unas conexiones directas, pero alguna pequeña conexión tiene. Entonces, espero no aburriros mucho en este cuarto de hora, 20 minutos como mucho, que voy a hablar fundamentalmente de la oscilación del Atlántico Norte, en plan divulgativo. Luego del niño ya tenéis los expertos que hablarán de ello. El niño y la oscilación del Atlántico Norte son teleconexiones, que hay muchas definiciones posibles que podéis encontrar de lo que es una teleconexión. He elegido una de ellas, que es la que os pongo ahí. Variaciones simultáneas, a menudo de signo opuesto, de diversas variables meteorológicas en partes del globo alejadas. Las primeras definidas fueron la oscilación del Atlántico Norte, NAO en sus siglas en inglés, la oscilación del Pacífico Norte y la oscilación del Sur, que es la oscilación del Niño, definidas a principios del siglo pasado, bueno, los años 30 del siglo pasado, por Walker y Bliss. Definieron estas y es la fundamental relación que tienen la NAO, la oscilación del Atlántico Norte, y la oscilación del Sur, la oscilación del Niño. Fueron definidas en la misma época, se descubrieron de manera más o menos simultánea y tienen características que pueden ser parecidas. La vinculación entre una y otra, hay artículos que hablan de ello, pero es muy liviana y no soy yo el que voy a hablar de ello. Hay una serie de centros que se dedican a estudiar esto. He obviado el centro más importante para el fenómeno del niño, puesto que se va a hablar de ello después. Y dentro de los centros, que hay muchos, hay algunos centros especializados en la oscilación del Atlántico Norte. Por supuesto, en el niño hay varios. Uno de ellos, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, vigila y registra diariamente estas teleconexiones, o por lo menos las más importantes. Esto está sacado el otro día y aquí podéis ver, pues la de arriba es la oscilación del Atlántico Norte, registrada a fecha de septiembre de 2015, y otras oscilaciones que se han ido definiendo en estos años posteriores. La oscilación del Atlántico Norte, que es lo que quiero contar yo fundamentalmente aquí en esta breve introducción de estas jornadas, es conocida desde hace mucho tiempo. Ya los marinos escandinavos conocían perfectamente esta oscilación desde hace siglos. De hecho, en el diario de Hans Egede era un misionero luterano que fue el que cristianizó Groenlandia, o lo que había por Groenlandia, fundó la actual capital de Groenlandia, y este hombre ya escribió en un diario que siguió a finales del siglo XVI, principio del XVII, que los daneses se habían dado cuenta que cuando el invierno es severo en Dinamarca, en Groenlandia es suave y viceversa. Es decir, desde hace mucho tiempo era conocida. El primero que definió la oscilación del Atlántico Norte, meteorológicamente hablando, en 1920 fue Sir Gilbert Walker, que es este señor que está aquí en la foto, y lo que definió la oscilación del Atlántico Norte, o NAO, como se le conoce por sus siglas en inglés, lo definió como una oscilación norte-sur de la masa atmosférica con los centros en la baja de Islandia y el anticiclón de las Azores. Esto de baja de Islandia y anticiclón de las Azores no son términos a veces muy precisos, aunque todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues la masa puede ir oscilando según los valores del anticiclón y de la baja. Las masas de aire van a ir oscilando y van a cambiar de dirección. Otras definiciones que hay de la oscilación del Atlántico Norte que he buscado: dipolo de anomalías norte-sur, con un centro en Groenlandia y otro centro en el Atlántico entre 35 y 40 norte. Lo importante es que entre la baja polar y el alta subtropical van a controlar la fuerza, la dirección de los vientos del oeste y, en consecuencia, la dirección de las perturbaciones que van a lo largo del Atlántico. Van a controlar la cantidad de perturbaciones que llegan a este lado del Atlántico, la intensidad de las perturbaciones que llegan a este lado del Atlántico y la dirección que tienen estas perturbaciones en este lado del Atlántico. Es lo que intento resumir en este dibujo. Esto es una media de la presión en superficie de los años entre el 60 y el 90, y entonces entre esta baja, que está más o menos en Groenlandia, Islandia, y el anticiclón de las Azores, no sé si veis lo que estoy haciendo con esto porque apunta muy mal, pues son los que van a dirigir las perturbaciones que se van a ir hacia Europa, tanto, como repito, en intensidad,
en cantidad y en dirección. ¿Dónde van a ir exactamente? Realmente va a ser un interruptor norte-sur del camino de las perturbaciones. Según los valores va a ir más al norte o van a ir más hacia el sur. Y esto va a tener una influencia muy importante en las precipitaciones y en las temperaturas en Europa y en el este de Norteamérica. Van a estar condicionadas, y especialmente en nuestro país. La variabilidad de la península ibérica va a estar muy explicado por esto. Ocurre en todas las estaciones del año, pero cuando es especialmente importante es en invierno. Por eso algunos de los que lo estudian exclusivamente en invierno, y condiciona gran parte de la variabilidad invernal en Europa. Y desde luego condiciona la variabilidad invernal que tenemos en la península ibérica. Está muy condicionada por esta oscilación del Atlántico Norte, que tiene una variabilidad estacional, tiene variabilidad anual y tiene sobre todo decenal, que parece que tiene una oscilación de una serie de años, ser de un tipo, ser de otro tipo. Yo he insistido mucho en dar charlas divulgativas sobre este tema de la oscilación del Atlántico Norte, no como estudioso, insisto que no soy ningún experto que esté en la frontera de la ciencia en este tema, porque siempre me ha llamado la atención el desconocimiento que existe de una cosa que sí que nos afecta a la variabilidad invernal en la península, ¿no? Cuando tenemos la fase de la NAO llamada positiva, de la oscilación del Atlántico Norte positiva, lo que tenemos es una intensificación del alta subtropical y de la baja polar. Son más fuertes que lo normal y en este caso lo que tenemos es un aumento e intensidad de las perturbaciones que cruzan el Atlántico y se dirigen hacia el nordeste de Europa. Las dos estructuras son más potentes, lo que hacen es que haya más perturbaciones, que sean más importantes y se dirigen fundamentalmente al norte de Europa. Eso, la consecuencia que va a tener es que van a tener inviernos cálidos y húmedos en el norte de Europa, cálidos, en fin, relativamente cálidos. Hace un frío de narices en Noruega, pero vamos, relativamente cálidos y húmedos, que hay más precipitaciones. Inviernos secos y fríos en Canadá y Groenlandia del Norte. Inviernos suaves, no muy fríos y húmedos, con menos nevadas de todas maneras que lo normal en el este de Estados Unidos. Y con una disminución importante de las precipitaciones en la península ibérica. El anticiclón de bloqueo de toda la vida que impide que entren las perturbaciones en invierno, pues corresponde con fases de la NAO positiva. Está muy fuerte el anticiclón, está muy fuerte la baja, se van hacia el norte, al nordeste de Europa. Hay una serie de centros, ya digo, que se dedican a estudiar esto de la oscilación del Atlántico Norte y páginas dedicadas exclusivamente a la oscilación del Atlántico Norte en diversas universidades e instituciones. Una de ellas es de donde he sacado este gráfico, que es muy representativo. Entre la baja de aquí y el anticiclón que tenemos aquí, pues van dirigiendo, cuando tienen la fase más potente, las perturbaciones hacia el norte de Europa, que tiene una parte más llueve, precipita, nieva más que lo normal, y en la parte del sur de Europa tenemos unos inviernos secos. Otra forma de verlo, un poco más meteorológica, si queréis, un poco menos visual, pues sería este dibujo, que es parecido. Tenemos bajas presiones importantes en esta zona y altas presiones importantes aquí. Esta es la dirección que suele seguir el chorro y, en consecuencia, las estructuras que arrastra debajo. Tenemos un norte de Europa más cálido y con más precipitaciones que lo normal, un sur de Europa más seco que lo normal, un norte de Canadá más frío que lo normal y una costa este de Estados Unidos donde es más cálido que lo normal y con nevadas por debajo de lo normal. Esto es la fase de la NAO positiva, correspondiente en España de siempre con los anticiclones de bloqueo. ¿Qué ocurre cuando tenemos la NAO negativa? Se debilitan ambas estructuras. Tanto el anticiclón como la baja están debilitados y al debilitarse lo que pasa es que disminuye el número de perturbaciones que van a venir hacia Europa, pero lo que ocurre es que van a estar mucho más dirigidas hacia el sur. Vamos a tener menos perturbaciones, van a ser menos intensas, pero entonces sí nos van a afectar al sur de Europa, que eso quiere decir fundamentalmente a la península ibérica. En este caso, los inviernos en el norte de Europa son más fríos y más secos. Los inviernos tienen más nevadas en el este de Estados Unidos. Estas nevadas que habéis visto en los periódicos años atrás, que si había habido una nevada de 3 pares de narices en Nueva York, y se habían caído los postes de la luz, y había 200.000 personas, no sé cuántas y tal, probablemente ha correspondido con inviernos con NAOs negativas, que aumenta el número de nevadas en Estados Unidos y aumenta la precipitación invernal en el sur de Europa, precipitación en forma de agua o en forma de lluvia. En forma de nieve. Estos años que hemos tenido nevadas, que eran noticias, este invierno está nevando mucho, pues ha solido corresponder con inviernos con NAOs negativas, que es cuando se desplazan más hacia el sur las estructuras y entonces tenemos más precipitación en España. Las temperaturas son más suaves en Groenlandia, pues alguien va por allí en fases de NAO negativa. El mismo dibujo de antes, pues en este caso, al estar debilitadas las estructuras, las perturbaciones se dirigen más hacia el sur de Europa, que es más húmedo que lo normal, y el norte más seco que lo normal. Y la misma equivalente que os puse antes, que denominé así yo un poco pomposamente, más meteorológica,
Pues en este caso lo que tenemos es que el chorro baja su latitud, desplaza las perturbaciones en esta dirección y tenemos precipitaciones por encima de lo normal, más húmedo de lo normal, en el sur de Europa, es decir, fundamentalmente en la península ibérica, en nuestro país, en España, y en el caso de Estados Unidos tenemos más frío y más nevadas en esta zona de Estados Unidos, en la costa este. Esto en las fases de NAO negativa. Aquí están resumidos ambos fenómenos, en otra forma de verlo, y además ya relacionándolo con lo que ocurre en la estratosfera. Cuando la estratosfera está más fría, pues predomina la NAO positiva, y cuando está menos fría predomina la NAO negativa. ¿Cómo se mide esto? Pues en una serie de índices, que es lo que están midiendo en estos centros de estudio, el índice de la NAO, para ver si tiene ese valor positivo o tiene ese valor negativo. El primero se definió en 1932 por aquellos que describieron la oscilación, y fue inicialmente, utilizaban valores de temperatura y valores de presión en diversos puntos del Atlántico y de Europa. Unos años después, Rogers, en 1984, simplificó y se limitó a medir las diferencias de presión entre Azores e Islandia. Azores, que es donde está el anticiclón, e Islandia, que es donde está la baja. En este caso tendríamos una serie que tiene en este momento ya más de 120 años para poder analizar qué es lo que ha ido pasando en cada uno de estos años. Se han definido más índices. En 1995, Hurrell analizó las anomalías entre Lisboa e Islandia, de manera que pudo ampliar la serie, y en vez de empezar en 1894, empezaba en 1864, u otros que la amplían incluso todavía más utilizando las anomalías en Gibraltar. Hoy en día, además, se utilizan muchas más cosas. Ya no solo es la diferencia de presión entre un punto y otro, se utilizan anomalías del geopotencial en 500 milibares, o se utilizan otro tipo de datos que nos puedan correlacionar con estas NAOs negativas. Esto está sacado de una de estas páginas, es un índice anual de la NAO, hasta el año 2000 y algo, es el último que he podido sacar. Los valores en rojo son fases de NAO positiva, los valores en azul son fases de NAO negativa. Dentro de una fase de NAO positiva puede haber algún año que haya sido negativo, pero en su conjunto son positivos. Y lo que se intenta es buscar esa oscilación que nos pudiera servir, como luego hablaremos un momento, para poder establecer predicciones. Esta es una de cálculo del índice anual. Este otro ejemplo no calculan el índice de todo el año, sino que calculan el índice de los meses de invierno, entendiendo por invierno diciembre, enero, febrero y marzo. A partir de hace, no sé, unos cuantos años, con la potencia de cálculo que se tiene en cualquier sitio, este número de datos es importante, pero vamos, está lejísimos de lo que podemos llamar Big Data, y son tratables casi por cualquier PC. De tal manera que todo el mundo se dedica a experimentar un poquito con esto de los índices. Y el índice de la NAO se calcula para diciembre, enero y febrero y marzo, o para enero, febrero y marzo, o para diciembre, enero y febrero, a ver si nos sale un poco y pillamos mejor la oscilación que hay, ¿no? Este es otro ejemplo, y otro más que os voy a poner, de centros que se dedican a estudiar esto. En este caso está pues normalizado a los 3 últimos meses, y esto es lo último que he sacado de hace nada. Como os he dicho antes, hay otros tipos de índices que correlacionan con geopotencial en 500 milibares y con algunas cosas más, y algunos curiosos, pues correlación entre los índices anteriores y las temperaturas de la superficie del mar, o correlación con el estudio de los anillos de los árboles, o con la cobertura de hielo, que también parece ser que es muy importante. Causas. Hay muchos artículos publicados de la NAO. Hace poco, antes de empezar la charla, una compañera periodista me preguntaba si España gasta mucho dinero en investigaciones de la NAO. Le he dicho la verdad, yo no sé la cantidad que puede gastar, pero tengo la sensación de que sí se gasta mucho dinero en investigaciones acerca de la oscilación del Atlántico Norte. Me consta que en esta casa hay gente que se está dedicando a ello, eso no lo consta, lo sé perfectamente, y en algunas universidades españolas llevan ya hace muchos años dedicándose a escribir artículos que se publican regularmente sobre la oscilación del Atlántico Norte. Es decir, aquí hay un buen conocimiento académico, aquí en la sala hay gente experta en este tema, que no soy yo, no otros que están ahí entre el público, otras que están entre el público, y lo que pasa es que eso no ha tenido trascendencia en el gran público, como he dicho varias veces, pero sí se dedica a hacer investigaciones. Y dentro de esto podéis encontrar montones de artículos hablando de las causas relacionadas con la oscilación del Ártico Norte. Lo más importante, acoplamientos en la troposfera y estratosfera, que es lo que he enseñado en la última imagen que se veía de la NAO. Está relacionado, tiene que ver la cobertura del hielo marino, tiene que ver con esto. Ya apuntó Viernes, el gran meteorólogo de los años 20 de Noruega, de fluctuaciones de la temperatura de la superficie del mar, relacionado a su vez con las corrientes marinas, o también se busca la relación con la corriente termoalina para explicar la variabilidad decenal. ¿Se puede predecir, que me preguntaban, como siempre llegamos a este punto, se puede predecir la NAO? ¿Cómo va a ser este invierno en España? ¿Vamos a tener NAO negativa y va a aumentar el número de nevadas
y podréis ir más días a hacer excursiones en la nieve y a las estaciones de esquí, ¿o no va a ser así? Bueno, pues el problema que tiene este tipo de predicción es que es difícil, no es imposible, pero es muy difícil porque tiene mucho ruido debido a esta variación interestacional o interanual. Aún así, se intenta, porque nosotros intentamos siempre intentar predecir todo. Es predecible en ciertas estaciones con la ayuda de algunos predictores. La cobertura de nieve es uno de ellos, los modelos numéricos se utilizan también. A veces no se aporta gran cosa y no mejora la climatología, pero a veces sí se aporta. Aquí en la casa hay un equipo de gente que se dedica a estudiar esto y a publicarlo en la página web en la parte de servicios climáticos. Ahí no pone a lo mejor específicamente oscilación del Atlántico Norte, pero sí están utilizando este tipo de predicciones de la oscilación del Atlántico Norte para llegar a esas conclusiones que se publican en la página web externa de la probabilidad de precipitación que vamos a tener en los próximos meses, sobre todo cuando está fuera de lo climatológico, si hay un 40 para que haya más o lo que sea. Se publica un mapita de España dividido en 4 partes. Creo que todos sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, pues esto está sacado de este tipo de estudios y es, bueno, pues el índice real hasta fecha de 1 de noviembre y lo que proyectan los modelos, el modelo del Centro Europeo, para los próximos tiempos, que como veis, pues bueno, parece que habría una nao positiva que baja y que luego vaya usted a saber porque ya la dispersión empieza. Esto hay que seguirlo diariamente y tiene dificultades, aunque con la predicción estacional podemos ir ganando algo a la climatología en algunos casos, para poder intentar saber con un cierto margen de probabilidad hasta dónde podemos esperar que haya en los próximos días. Hay que ir esperando, me preguntaba una periodista y decía, vamos a esperar por lo menos a que tengamos los primeros valores de diciembre, de mediados de diciembre, a ver cómo se está comportando, para con esa predicción estacional a ver qué es lo que podemos decir. Este problema de la predicción existió desde el día, o desde casi los días, que se descubrió la oscilación del Atlántico Norte o las diversas teleconexiones. Esto es un recorte de prensa del año 1937, en el que, como veis, hablaban de que recientes descubrimientos, que era la descripción de la nao y la descripción del niño, podían conducir a predicciones a largo plazo. O sea, ya en aquellos tiempos esperaban que esto sirviera para hacer predicciones a largo plazo y estamos hablando como mucho de predicción estacional. Aún así, como veis, la noticia importante del día no eran las predicciones de largo plazo, sino era la incorporación de las chicas al trabajo meteorológico, que eso, afortunadamente, hoy, como se ve en esta sala, no es noticia ni muchísimo menos. Y por mi parte, nada más, y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias.